tenemos, como todos los días, un programa cargado de mucha alegría, pero también de información, de comida. Hoy en Cocina con Sabor, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener unos exquisitos, una ensalada de macarrones. Imagínense ustedes, estése muy pendiente. Algo muy importante también, muchachos, a la hora de una contratación, siempre se toma en cuenta también ahora las habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas habilidades que nosotros tenemos, puede ser expresión oral, tecnología, a la hora de poder desarrollar, pero sin tener todavía un título. Correcto. Entonces, queremos ver cómo las empresas toman en cuenta estas habilidades blandas a la hora de hacer una contratación. En camino al éxito vamos a abordar ese tema. Así es, además de eso, en la salud, vamos a hablar de un tema muy importante acerca de lo que es la diabetes tipo 2, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad que obviamente podría evitarse, obviamente con mejores hábitos alimenticios, con actividad física, pero por supuesto, para conocer más de esto, vamos a estar con nuestro especialista y usted, por supuesto, estése pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, porque esto se va a transmitir en vivo para que usted deje ahí su consulta y nuestro especialista le pueda dar respuesta a esa duda que pueda tener. Y algo muy importante el día de hoy, muchachos, creo que todos los días agradecemos, ¿verdad? Primeramente la vida, el poder respirar. Y una de las cosas muy importantes es tener esa fuente de empleo, esa fuente de ingresos para nuestra familia que nos permite llevar, ¿verdad?, lo que es ese alimento a la casa, el arroz, los frijoles, o sea, es importantísimo. Por eso cada 1 de mayo se conmemora lo que es el Día Internacional de los Trabajadores. Seguimos con Acción 10 en la mañana y ya estamos también con el especialista, nuestro diabetólogo, doctor Javier Bravo, para conversar sobre las causas que pueden generar la diabetes tipo 2. Usted esté muy al pendiente, tendrá que ver la alimentación, tendrá que ver también el peso y muchas otras condiciones y factores. Puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, ahí a través de sus comentarios, y si desea también una consulta, puede hacerlo al interno al 2222-7808. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Por cierto, saludo hoy en el Día Internacional de los Trabajadores. Gracias, Odilí, gracias, ¿verdad? Igual hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, también a ustedes por estar acá. Gracias. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de aquella enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles altos de glucosa en sangre. Cuando hablamos del tipo de diabetes, hablamos de la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que vamos a hacer énfasis hoy, ¿verdad? Existen factores que te pueden conllevar a lo que es la diabetes tipo 2. Pero cuando hablamos de diabetes, hablamos de aquel momento en el cual el paciente tiene resistencia a la insulina, donde el páncreas produce poca insulina debido a que el paciente está en aumento de peso, debido a que el paciente no hace ejercicio, debido a que el paciente tiene algún factor que te puede conllevar a la diabetes tipo 2. Es decir, es aquella enfermedad que te dice estás haciendo algo y que te lo va a provocar. No es como la diabetes tipo 1, que ya viene genéticamente, totalmente la producción de insulina no se da, entonces ese paciente obligatoriamente tiene que utilizar lo que es la insulina para sobrevivir. Entonces, en este caso la diabetes tipo 2 no es así, es aquel paciente que va aumentando gradualmente de peso. ¿Tendrá que ver, doctor, también o un factor de riesgo, algo genético desde ese punto de vista? Exactamente. Está relacionado la alimentación, el ejercicio y la parte genética. Es decir, aquel paciente que tiene familia, su papá, su mamá, su abuelo de diabetes, ya lleva un porcentaje de desarrollar la enfermedad. Pero si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios, ese paciente probablemente desarrolle la diabetes a temprana edad. Correcto. Que no sería lo ideal, porque imagínate un paciente de 30 años de diabetes, o sea, a los 30 años que se le diagnostique, a los 50 años va a tener 20 años de padecerla. Entonces puede sufrir complicaciones en el transcurso, que aquel paciente que desarrolla una diabetes después de los 60 años. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, probablemente digamos que la vida de ese paciente se va a cortar, ¿verdad? En cuanto más temprano sea el diagnóstico de la enfermedad. Doctor, antes de continuar, vamos a ver también en parte de esos factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de diabetes tipo 2, ¿cuál sería entonces la diabetes tipo 1? Los niveles en sangre, ¿cuántos serían? Los niveles en sangre se mantienen similares, ¿verdad? Sí. Ya están diagnosticados cuando es la glucosa en ayuna, cuando es la glucosa postprandial o la hemoglobina glicosilada. Pero la edad de aparición de la diabetes tipo 1 es la conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil. Correcto. ¿Verdad? Aquel paciente que debuta con una cetoacidosis diabética, o sea, una complicación. Correcto. Mientras que la diabetes tipo 2 pues, suele aparecer después de los 30 años, 40 en adelante. Perfecto. Como podemos ver las imágenes ahí, Odili,
algunos de los factores de riesgo que cualquier paciente se puede identificar. Es decir, podemos decir aquel paciente que tiene antecedentes familiares. Ya como usted decía ahorita. Exactamente. Si tiene antecedente familiar, lleva el riesgo de padecer la diabetes. Pero si no tiene ninguno de los otros, el porcentaje va disminuyendo. Pero Correcto. si el paciente tiene antecedentes familiares, tiene la presión alta, tiene historia de que se le está subiendo la glucosa ocasionalmente, obesidad, mayor de 45 y todavía fuma, y no tiene una alimentación adecuada y no hace ejercicio, si tiene todos estos factores de riesgo, es probable que este paciente esté sufriendo diabetes en ese momento y no se dé cuenta. Recordemos que la mayoría de los pacientes, cuando se les descubre el diagnóstico, ya llevan meses atrás de venir padeciendo de esta condición de la hiperglicemia, que es el estado inflamatorio que puede provocar en el paciente y desarrollar otra complicación, como que una infección de vías urinarias. Si un paciente desarrolla una infección de vías urinarias, esto asociado, digamos, a manifestaciones sistémicas como fiebre, deshidratación. Cuando llega al hospital o al centro de salud, se diagnostica en ese momento la diabetes porque quizás la glucosa anda elevada. O aquel paciente que tiene todos estos factores de riesgo y de pronto sufre una lesión en el pie, lleva, digamos, 15, 20 días, no se cicatriza, no mejora, más bien empeora, y cuando le tomamos la glucosa, ese paciente anda entre 200 y 300 de glucosa, y al decirle, ¿usted es diabético?, se sorprende y dice, no, nunca he padecido de esta enfermedad. Ya vamos a continuar con el tema, doctor. Tenemos algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Puede hacerlo siempre usted, con todo el gusto le respondemos. Doctor, muy buenos días, bendiciones para todos. Una pregunta, ¿qué tipo de diabetes es cuando le cortan alguno de sus miembros del cuerpo? ¿Qué se dice azúcar de la mala? ¿Eso es cierto? ¿Existe? Eso no existe, ya lo hemos hablado, mitos y realidades. La diabetes es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional y otros tipos de diabetes, la clasificación a nivel mundial. La diabetes mala no es más que una complicación de la diabetes, un paciente descompensado o aquellos pacientes que dicen yo no soy diabético, rehúso esa enfermedad y de pronto se complica. Entonces a ellos le llaman diabetes de la mala. Y cuando conversas con los pacientes te dicen, tengo un familiar que come de todo, hace de todo, y nunca le pasa absolutamente nada, pero posiblemente ese paciente se complique. Entonces dicen, este paciente tiene diabetes de la buena, ¿me entiendes? Creo que en este caso sería diabetes descompensada y diabetes compensada. No es diabetes buena ni diabetes mala. Correcto, y por eso llegan a la amputación de cualquiera de los miembros. Es correcto. Cuando hay una complicación producto de la diabetes, como la neuropatía o una insuficiencia circulatoria, el paciente puede sufrir una amputación. Correcto, doctor. Seguimos con otros mensajes. Muy buenos días. Yo soy diabética, pero presento un problema que en mis partes genitales se me hacen heridas y no sé si es por el azúcar. Estoy presentando este problema actualmente. Fíjate que sí. La irritación en los genitales es producto de que el nivel de glucosa en sangre esté tan elevado y se esté eliminando por la orina. Correcto. Al eliminarse por la orina causa molestias tanto en el varón como en la mujer y perfectamente puede estar relacionado a la diabetes. ¿Hay algún producto que se aplique que también eso puede predisponer a Lo primero que hay que controlarla. Okay. Se tiene que medir sus glucosas en la mañana y después de las comidas para saber hasta qué nivel llega. Lo segundo, puede utilizar crema local, ¿verdad?, para ayudarse un poco y hidratarse y en todo caso sospechar pues de alguna infección de vías urinarias en ese momento. Correcto. He escuchado que el diabético es diabético, no importa si es tipo 1 o ya la tiene, no hay cura. Exactamente, el diabético es diabético, una vez que se diagnostica diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hoy en día pues los descubrimientos siempre avanzan. No nos van a sorprender que en algún momento dado se descubra alguna cura relacionada a la diabetes, ¿verdad?, a través de células madre, pero probablemente los estudios van a seguir haciéndose de tal manera que al final, pues, primeramente Dios, que se logre encontrar, ¿verdad?, lo que es la parte de la cura de esta enfermedad. Correcto. Continuando también con la información, aquellas personas que ya fueron diagnosticadas de diabetes tipo 2 y también sumándonos al comentario que nos decía nuestro amigo televidente, ya no importa, si la tengo, pero ¿debemos quedarnos ahí o qué hacer para, si ya no se va a curar, para mantener en los niveles más aceptables, doctor? Fíjate que esa pregunta es muy buena porque en algunas veces me la hacen que nosotros como médicos siempre abordamos temas de complicaciones, abordamos temas donde el paciente se siente identificado, pero ¿qué debe hacer el paciente? Prevenir complicaciones. Una vez que está con el diagnóstico de diabetes, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que saber comer, tiene que saber dormir, tiene que saber muchas cosas para evitar que se complique. Es decir, un paciente que viva saludablemente, con ejercicio, durmiendo bien, poco estrés, ese paciente su diabetes la puede manejar como una enfermedad común
común, como una enfermedad corriente, y puede durar años sin tener ninguna complicación, sin tener ninguna amputación, sin tener ninguna afectación, como por ejemplo enfermedad renal crónica, perfectamente le puede ir bien. Pero si este paciente no cambia su estilo de vida, bebe de todo, no elimina los azúcares refinados, los carbohidratos, es decir, no lleva una dieta con un nutricionista, probablemente este paciente se complique en corto plazo. Bueno, ahí dentro de los comentarios también hay respuestas entre los mismos amigos que nos siguen en las redes sociales. Hay que tener siempre la precaución a la hora de hacer recomendaciones. Son los especialistas, porque nos decían por acá, a la persona que le hacía la consulta sobre las heridas en sus genitales, otra persona respondía que podría ser vaginitis. ¿Eso tiene que ver también con la diabetes, doctor? Es que es lo que te digo, cuando uno hace ese tipo de preguntas y estamos relacionados a la enfermedad, yo podría decir que sí esté relacionado a los niveles altos de glucosa. Sí. Pero por eso es que habría que examinarlo y determinar, hacer una buena historia clínica y ver si hay un problema también ginecológico en ese momento, como lo están diciendo ahí, una infección vaginal, una infección de vías urinarias, unas alteraciones meramente superficiales. Es decir, se ve la característica en el momento, pero cuando el paciente te consulta, doctor, vea, yo tengo irritación, yo no estaba así, de pronto me estado apareciendo esto, y según las características clínicas uno identifica qué puede ser, porque cuando hablamos de vaginitis o alguna situación puede haber un flujo. Pero sí me llama la atención porque si habla de vaginitis es un caballero el que está preguntando que tiene ese padecimiento, entonces habla de vaginitis, pero también habla de una circuncisión, otra persona que hace recomendaciones. Me gusta esto para aclarar, porque igual al concluir esta entrevista posiblemente hay otras personas que entregan comentarios y hay que dejar bien claro, ¿verdad?, todas estas respuestas. Entonces, si es una vaginitis, se trataría de una mujer. Si es circuncisión, es caballero. Entonces, ¿cómo hacer ahí para darle la respuesta a esta persona y que no quede en el aire esa otra condición? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de problemas de la vagina, ¿verdad?, ya está más relacionado a lo que es lo que es la revisión física, sí, ¿verdad? No la podemos decir así de manera general, pero sí puede estar relacionado a temas meramente ginecológicos, ver los flujos, ver otras características que nos pueden llevar a un diagnóstico precisamente en la mujer en este caso, pero cuando es con la diabetes posiblemente esté relacionado también a esta condición. Correcto. La hiperglucemia, ahora continuando siempre con todos esos factores, la hiperglucemia, ¿cómo viene a intensificar esta situación o este padecimiento? Fíjate que la hiperglucemia se caracteriza, como lo dice, hiperglicemia, alto nivel de glucosa, hiper alto, ¿verdad?, glucemia, azúcar, pues por decirlo así. Esto se va manifestando cada vez que el paciente tiene malos hábitos alimenticios. El páncreas empieza a producir demasiada insulina y crea resistencia. Recordemos que la glucosa tiene que entrar a la célula, tanto el músculo, el cerebro como el tejido adiposo, para producir energía, para producir ATP y de esta forma hacer un ciclo, ¿verdad? De tal forma que cuando el paciente se excede en la alimentación, probablemente el azúcar o la glucosa empieza a elevarse tanto y eso se conoce como hiperglicemia. Y la hiperglicemia viene destruyendo parte del cuerpo, por decírtelo así, la parte del riñón, la parte de los nervios, la parte del hígado, la parte del corazón. Entonces el paciente viene sufriendo complicaciones. Sí. Y la característica más sencilla de verla es cuando el paciente dice, doctor, estoy orinando demasiado espumoso, o mi orina cambió de tono, de coloración, entonces ese paciente probablemente tengo el azúcar descompensado, o aquel paciente que se estoy bebiendo mucha agua y estoy comiendo demasiado y siento que no subo de peso, entonces ese paciente posiblemente tenga hiperglicemia. Correcto. Doctor, muy buenos días. Dice también otra de las personas comentando a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, ¿qué síntomas presenta la neuropatía diabética? Lo más usual es el adormecimiento, ¿verdad?, que cuando ya va avanzando, pero el paciente lo manifiesta como una sensación de ardor, una sensación de quemazón en lo que es la parte de la región plantar, y aquel paciente que le estorba, digamos, la sábana, aquel paciente que está acostado y de pronto siente una inquietud en sus piernas. Eso ya son signos iniciales de neuropatía diabética. Ya cuando va avanzando y el paciente tiene adormecimiento totalmente de los dedos, ya uno le hace una prueba, lo hinca con un lapicero, con la punta de algo, y el paciente no siente, se disminuye la sensibilidad. Correcto. No puedo dormir por la madrugada, tengo azúcar tipo 2, ¿eso tendrá que ver en un factor? Hay varias cosas ahí, por eso decía que el sueño tiene que ver bastante con la descompensación metabólica, también con la hipertensión. Creo que el paciente tiene que buscar una atención especializada porque el dormir va a ayudar bastante a tranquilizar lo que es la parte hormonal también. Recordemos que el cortisol se eleva en aquel paciente que
que no duerme mucho y eso te puede llevar a una complicación también de la hiperglicemia. Correcto. Recomendaciones para nuestros amigos televidentes que en este momento nos están siguiendo, que tienen problemas, como bien decía, ¿verdad?, para conciliar el sueño, que tienen problemas de obesidad o diferentes, ¿verdad?, de pérdida de peso, que tienen exceso de sudoración, sed, hay bastante deseos de alimentarse o de prácticamente de hambre, por decirlo así, doctor. ¿Qué recomendaciones? Fíjate que una de las recomendaciones importantes es que no le tengan miedo a la diabetes. La diabetes es una enfermedad común y corriente. Sabemos que los pacientes se complican, pero por desconocimiento de la enfermedad. Acudir a su médico de cabecera, que se haga sus pruebas, si están bien, hacerse su chequeo por lo menos una vez en el año. Si aquel paciente ya es diabético, hacerse sus controles por lo menos cada 3 meses, si no tiene ninguna complicación. Tener su glucómetro a mano es importante porque eso le salva la vida a un paciente que tenga alguna sintomatología, ponerlo. Si es hipertenso, tomar sus medicinas también, porque eso ayuda a que el riñón no sufra. Correcto. Creo que todos los factores de riesgo y asociados a la prevención puede ayudar a que el paciente vaya tranquilamente a través de los años. Igual con la alimentación, porque recordemos que la alimentación juega un papel importante en esta enfermedad. ¿Evitar el fumado, doctor? Obviamente el fumado, el alcohol y hacer ejercicio. Correcto. Muchas gracias, doctor Javier Bravo. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Hágale la consulta con muchísimo gusto y le va a atender. Hacemos una breve pausa. Saludos, doctor. Saludos a Doña Aida. ¿A quién? A Doña Aida Dávila, que nos está viendo desde Jocote Dulce. Correcto. Un saludo. Gracias, doña Aida. Bendiciones. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. De ciencia y actualidad, es momento de conversar en nuestro segmento Camino al Éxito respecto a habilidades blandas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué tan importantes son las habilidades blandas a la hora de una contratación laboral? ¿Cuenta usted con habilidades blandas? ¿Es más importante tener habilidades blandas que habilidades duras? Ya vamos a hablar de esto porque a veces queremos que cuando vamos a buscar un trabajo, la empresa se acomode a nosotros y es lo contrario, nosotros vamos a acomodarnos a la empresa. Vamos a hablar ya del tema con nuestra especialista, la doctora Alba Roni, quien nos acompaña en este 1 de mayo. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros acá en Acción 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Jocelyn. Felicidades hoy Día del Trabajador y felicidades a todas esas personas que día a día trabajan arduamente y para llevar el alimento y el bienestar a la familia. Muy oportuno, doctora, en el Día del Trabajador hablar de este tema, porque yo le compartía una reciente experiencia donde precisamente sentí eso, que el aspirante quería que la empresa se acomodara a su condición de vida, y es el aspirante, el trabajador, el que se debe acomodar a las prioridades de una empresa. Tristemente hemos visto pues que cómo ha venido cambiando todo lo que son las dinámicas empleador y trabajador. Y pues se hizo un estudio en el 2019 con 5.000 personas en LinkedIn, con 35 países. Y los datos arrojaron que el 95% de las personas encuestadas decían que las habilidades blandas son iguales o más importantes que las habilidades duras. Conceptualicemos qué son habilidades blandas y qué son habilidades duras. Y cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de habilidades socioemocionales. ¿Cómo gestionamos nuestro liderazgo? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones con el entorno? Y cómo nos relacionamos con el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, es muy importante entender que las habilidades blandas son todas aquellas habilidades que tienen que ver con el interior de la persona, con la actitud de la persona y con desarrollar las relaciones sociales y las relaciones emocionales. ¿Y las habilidades duras cuáles son? Y las habilidades duras, estamos hablando de todos los conocimientos que se adquieren a través del aprendizaje formal, o sea, de cursos, de estudios, la parte académica, el conocimiento técnico de un puesto específico. Entonces, cuando hablamos de habilidades duras, todos esos conocimientos que tenemos no funcionan tanto o no tenemos tanto éxito si no tenemos las habilidades blandas desarrolladas. Y para tener las habilidades blandas desarrolladas, necesitamos primero trabajar y gestionar internamente nuestras emociones. Porque una persona que no gestiona bien sus emociones y no tiene inteligencia emocional, va a ser bien difícil que tenga trabajo en equipo,
que sea una persona proactiva, que sea una persona que tenga liderazgo, que sea una persona resiliente, porque estamos hablando ya de las habilidades. Que sea responsable. Vamos Exacto. a poner a full pantalla esas imágenes, porfi, donde vamos a conceptualizar cada una de esas habilidades blandas que son muy importantes a la hora de una contratación laboral y que importan tanto como las habilidades duras, doctora. Dentro de las habilidades más importantes en este momento, según estudios que se han hecho, ahí habla del Camello, es una institución internacional donde se trabaja con investigaciones, habla sobre el manejo del tiempo como una de las primeras y más importantes habilidad blanda. Muchas personas, por ejemplo, antes eran contratadas y pasaban 8 horas en una silla. Sí. Y a veces la productividad es la misma de la que una persona puede hacer en 3 horas y no precisamente en una parte física tantas horas. Entonces ahora se ha visto que la necesidad de una empresa siempre es la gestión del tiempo, evitar personas que anden robando tiempo, a veces nos dedicamos, quitamos tiempo de ocio, ¿verdad? quitamos tiempo de la empresa para otras cosas que nada tiene que ver, como ver redes sociales, andar hablando con los demás, meter chisme, andar en otras cosas que no son productivas. Entonces, la administración del tiempo es uno de las habilidades blandas que las empresas en estos momentos están dándole como gran importancia. Esto de la administración del tiempo tiene también que ver con la responsabilidad de cumplir horarios, doctor. Claro, pero no solamente de cumplir horarios, sino en menos tiempo, mayor efectividad. Okay. Porque muchas personas, por ejemplo, pueden andar en la calle, pueden venir en sus casas y venir resolviendo situaciones. Es la inmediatez con la que estamos respondiendo a las necesidades de la empresa. También quiero preguntarle lo siguiente, he tenido experiencias donde muchas personas dicen, es que yo no voy a contestar el teléfono ahorita porque no estoy dentro de mi horario laboral. ¿Esto se puede tipificar como un error de habilidad blanda? No, creo que es bien importante hacer el equilibrio. Ajá. Y depende de la persona, porque hay muchas personas que, por ejemplo, dentro de los horarios laborales necesitan horarios personales, porque tiene que ser a esa hora, qué sé yo, ir a la escuela de sus niños, no sé cuánto. Entonces, ese equilibrio que si yo tengo o la empresa es una empresa donde tiene muchos beneficios para sus colaboradores y tengo ese permiso, porque yo no puedo si llevo un tiempo muerto. O cuando tienes un puesto de liderazgo, por Exacto. ejemplo, no te puedes divorciar ni que esté fuera de horas Exacto. laborales, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con el compromiso de ambas partes. Si la empresa cuida al trabajador, el trabajador va a cuidar a la empresa. Un trabajador que siempre llega tarde a sus labores, ¿se puede decir que tiene una habilidad blanda en el manejo del tiempo? Creo que ya el mundo giró después de lo de la tecnología y que se abrió, ¿no? De que uno puede venir trabajando, no precisamente estando sentado en el puesto de trabajo. Entonces, más bien qué efectividad tiene a la hora que se necesita. Es que si te lo piden en tu empresa, que a esa hora te necesitan, a esa hora tenés que estar. Ah, claro. La puntualidad es una de las habilidades blandas, hablando de la necesidad de que si uno se compromete a algo en un momentito, como cuando uno forma o firma un contrato, o sea, el horario está establecido y se entiende que a esa hora tendría que yo estar ahí. Pero si en algún momento la empresa es flexible conmigo, lo mínimo que uno puede hacer es flexible con la empresa. Ok, hay una que me llama mucho la atención, doctora, y que me gustaría que le explicáramos a detalle, y es la parte de pensamiento analítico y crítico unido a la inteligencia emocional. Esto es bien importante porque a veces no canalizamos bien nuestro desempeño o hacemos amistades en los centros de trabajo y pensamos que como hacemos amistades en los centros de trabajo, entonces no va a haber disciplina, no va a haber una gestión del talento de manera correcta y mezclamos las cosas. Exactamente. Gracias por esa, porque es que las 20 habilidades blandas aquí presentadas son sumamente importantes, pero esa es una de las básicas para poder tener una productividad sana, porque muchas veces, como acaba de decir, a veces no somos objetivos. Ay, pero si sos mi amiga, ¿cómo me vas a mandar un memorando? O sea, yo soy la gerente de la felicidad de una empresa, ¿verdad? Y en algún momento, si yo tengo que llamar la atención, yo le digo, mi amiga, ay, vieras qué barbaridad lo que pasó, tata, ¿verdad? Pero vos estás clara que las reglas están claras, que si vos faltas a esto, esta es la consecuencia. Cuando las reglas están claras, cuando hay un reglamento de disciplina, cuando hay un manual de funciones, cuando hay una ficha técnica, cuando hay claridad en el límite y en lo que se espera de cada colaborador, entonces la otra persona no se pone enojada si la consecuencia viene. Entonces,
En algún momento yo puedo mandar un correo y decir, mire, pues, una amonestación, un llamado de atención. Igual, después de mandarlo, yo puedo decirle, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Pero separamos las cosas. No porque es mi amiga o mi amigo, le voy a dejar pasar las cosas. O sea, los objetivos de la empresa deberían de ser los objetivos individuales también de los colaboradores. Porque si cuidamos la empresa, cuidamos también la institución que nos dé estabilidad y que le va a permitir a la empresa, si la empresa crece, crecemos todos en estabilidad, en bienestar, y eso va a permitir cuidar nuestros puestos de trabajo. Porque a veces creemos que la empresa tiene que, pero yo no colaboro con. Entonces, creo que es un bienestar de doble vía, donde el compromiso debe de estar claro. Hay otra que se llama las relaciones interpersonales, cómo fortalecerlas, y a veces no tenemos la mejor expresión delante de los demás y nos dividimos en atenciones quizás entre nosotros mismos, que con los directores, los CEOs de cada empresa, pero cuando llega un cliente y el cliente llega no es una actitud tan positiva, no tenemos una buena reacción y el verdadero jefe es el cliente. El manejo del conflicto, el manejo de temas difíciles, parte de las habilidades blandas, como nosotros estamos gestionando primero nuestras emociones. Recuerden de que las demás personas dicen o hacen lo que ellos sienten. Cada persona va a ir en función de lo que carga individualmente. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa persona. Si yo me lo tomo personal, yo me engancho emocionalmente y termino lastimada, dañada y dañando a los demás. No se tomen nada personal, el trabajo es trabajo y tiene un puesto específico con funciones específicas. Sí, escuchen creatividad e innovación. A veces hay algunos colaboradores que son meramente operativos y si no les decís lo que van a hacer no dan el plus, no proponen. Y esto es bien importante, doctora. Pero esto es bien importante, Jocelyn, ¿cómo también lo ven las empresas de las dos vías. De las dos vías. Porque hay empresas donde te dicen, yo no te pago para pensar, yo te pago para que hagas. Y lo escuché de alguien y yo así, ¿what? Pero eso está grave, ¿Okay? Eso está grave. Porque en algún momento le dieron una orden y esa persona le dijo, mira, me parece que, a ver, yo aquí te pago para que hagas, no para que penses, aquí el que piensa soy yo, ¿ok? Entonces, tiene mucho que ver con las políticas de la empresa. Ahí no hay trabajo en equipo, doctora. No, claro que no, la creatividad está cero. Sí. Entonces, esta empresa tiende a ir disminuyendo, a verse afectada y en algún momento a salir del mercado porque no hay una innovación. No puede un solo cerebro tener todo el alcance de visión que pueden tener todos los colaboradores si se suma. No precisamente, a ver, a veces que también esto es bien importante. Cuando decimos iniciativa e innovación y algún colaborador propone algo que tal vez no es factible y se le dice, no, esta idea tal vez no. Ve, entonces yo no puedo decir nada porque no hacen lo que yo digo. No me hacen caso. Y la idea no es hacer caso, es proponer para ver lo más adaptable que puede ser para la productividad de la empresa. Entonces es muy importante tener esa flexibilidad también de la asertividad, que es otra habilidad blanda. Ser asertivo. La asertividad es decir las cosas de frente, claras, precisas, de una manera cuidadosa de cómo lo decimos, para lograr el objetivo de que el mensaje llegue. ¿Y cómo lo logramos? Con un buen tono, con buenas palabras, en un buen momento, con una escucha afectiva y efectiva, con respeto y con empatía. Si nosotros tenemos esos 6 elementos dentro de las empresas, vamos a desarrollar mejores habilidades blandas. Yo siempre he dicho, si estás enojado, contá hasta 10 o hasta 100 si lo necesitas y después conversar. Sí, hay personas que no miden a veces cómo se expresan, o ya sea en lo que es el lenguaje verbal o no verbal, que vienen a lastimar a los colaboradores o a sus compañeros y a crear ambientes totalmente tóxicos. Las habilidades blandas nos crean ambientes bonitos de crecimiento, de respeto, de armonía y sobre todo que estamos todos en la misma línea del crecimiento y de las metas tanto institucional como personal. Doctora, quiero recordar a nuestra audiencia que pueden participar con sus comentarios mediante nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua y usted puede hacer sus preguntas, plantear sus situaciones, ver de qué manera la doctora puede ayudar, asesorar, porque de repente tenemos un ambiente laboral pesado donde quizá hay algunos que sí gestionan bien sus emociones, que sí tienen habilidades blandas, pero en ese equipo hay otras personas que no necesariamente cuentan con estos elementos necesarios, indispensables para ser un buen colaborador.
colaborador. Entonces, plantéenos esas circunstancias, esas situaciones para que nuestra invitada le dé las mejores recomendaciones. Leila Molina, saludos para vos y para toda la gente que está en sintonía a través de nuestra transmisión en Facebook, Canal 10 Nicaragua. De hecho, hay una consulta, nos dicen por acá. Muy buenos días, muy buen tema. Cuando vas a contratar a alguien, por lo general pasa por distintos filtros, pero últimamente hay algunos que pertenecen a esa generación de cristal y ni siquiera quieren ir a la segunda o tercera entrevista de trabajo porque dicen siempre es lo mismo, ni me van a contratar. Si la persona desde entrada se poncha, decimos nosotros, sí. Hay personas que tan negativas que se despiertan y comienzan a pensar en negativo todo el tiempo. Van buscando cómo ponchar su propia llanta para decir, ve, se me ponchó la llanta. Y ahí puede haber dos escenarios, doctora. O se descalifican o se creen mucho y entonces dicen, no, es que para qué, ya fui a la primera entrevista, ir al 2, 3, perder mi tiempo. Pero cuando eso pasa, yo creo que es algo muy positivo, porque ya el entrevistador no pierde tiempo en alguien que no tiene la resiliencia ni la actitud positiva de ganador. En las empresas, por eso ahora se están contratando más por las habilidades blandas que por las habilidades duras. Antes, pues estamos hablando de tiempo atrás, las empresas comenzaban a contratar, a ver, ¿qué sabes? Si tenés maestría, si tenés doctorado, si tenés experiencia, si sabes. Y se contrataba por eso, pero se despiden. ¿Por qué? Porque no trabajan en equipo, porque le meten el pie al otro, porque siempre andan de chismoso, porque siempre están como a la defensiva, o si tienen un conocimiento no trabajan colaborativamente, sino que dicen, no, es que si yo le enseño lo que yo sé a mi compañero o a mi subordinado, me puede quitar el puesto. Y todas esas cosas, en vez de crear un ambiente bonito, va minando el ambiente. Las rotaciones en las empresas tienen un costo muy alto. Además de que se atrasa todo lo que es el engranaje y la funcionabilidad de las empresas, la curva de aprendizaje tiene un costo monetario bien alto y para que esta persona, después que aprende o después que los capacitan en lo que es la inducción, la persona ya con las herramientas y con los saberes muchas veces se va. ¿Por qué? Porque hay ambientes negativos. Entonces, si una persona ya se descalifica a ella misma, es una ganancia porque el tiempo, volvemos a las habilidades blandas de la administración del tiempo, ya el entrevistador no tiene que invertir más tiempo en una persona que de hecho se va a ir una vez aprendiendo todo lo que tenga que aprender. Tenemos un comentario que nos hacen por acá, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, la licenciada dice, pero ¿qué pasa cuando hay empresas que buscan eso en un colaborador y al ver tus habilidades, sí quieren sacarte siempre el máximo potencial, el máximo provecho, pero luego nunca lo valoran? Ok. Toda empresa tiene esa función. Mi jefe tiene la obligación, su tarea es hacer de mí o tener la mayor cantidad de productividad de cada uno de sus subordinados. Esa es su función. Y de mí está poner el límite de decir hasta dónde yo doy y hasta dónde es mi capacidad y hasta dónde yo necesito o puedo dar, porque tengo una vida personal donde tengo que hacer mi equilibrio. Mi responsabilidad es cuidar de mí y mi jefe es cuidar de la empresa. Entonces, ese equilibrio es sumamente importante. A veces decimos, es que vos querés sacarme lo más que pueda, es que esa es su función. Yo tengo la responsabilidad del autocuido primero y de saber cuál está el límite de mis capacidades y hasta dónde ya... Pero dice él, no valoran, dice, su esfuerzo. Si la persona está esperando que le valoren siempre, es una persona que tiene problemas de autoestima, o sea, necesita valoración. La persona que se tiene que valorar es usted. La persona que necesita darse el valor que usted merece es usted. Muchas personas, por ejemplo, hacen grandes cambios, grandes contribuciones al desarrollo de las empresas, pero no lo dicen. Eso también tiene mucho que ver con la comunicación, porque la comunicación es una de las habilidades blandas importantes. Muchas personas hacen cosas importantes, pero como nadie las sabe, ¿cómo la van a valorar? También eso, ¿verdad? Hay que mejorar esa comunicación. Claro. Definitivamente. Consulta, ¿el ego puede detectarse o está calificada como una habilidad blanda? ¿Tiene que ver con esa descalificación? O sea, pregunta si el ego es lo contrario a una habilidad blanda. ¿Qué tan dañino es en un equipo de trabajo? El ego habría que ver el enfoque, porque el ego es dañino, ¿verdad? Cuando hablamos del ego a veces desmedido.
es que yo lo hice. A veces son jefes y dicen, mírame a mí, y habla como individual, una persona totalmente individualista, no trabaja en equipo. Y el trabajo en equipo es una habilidad blanda que muchas veces lo destruye el ego o el narcisista. Porque es reconocer que tu equipo hace que todo tenga éxito. Es que no existe un hecho aislado en una empresa, jamás. O sea, todas las personas estamos integrados a un sistema y ese sistema es el que hace que funcionen las cosas. Con una persona o una de las áreas que no funcione, las otras no son retroalimentadas como para lograr los objetivos planteados. Doctora, hay un comentario que me parece muy bueno y yo lo escuchaba también hace poco de parte de un coach motivacional que decía: el líder siempre tiene la responsabilidad, buena o mala, el líder siempre tiene la culpa. ¿Qué tan cierto es esto y de qué manera podemos reflexionar aquellos que estamos bajo un liderazgo y quizá no nos ponemos tampoco en los zapatos del líder? Porque muchas veces decimos, que se ponga en mis zapatos, es que porque jefe, es que porque jefa, pero también debemos de ponernos en los zapatos del líder. Yo creo que sí tiene razón, sorry, Jocelyn, porque todo líder debe de entender cuándo y cómo le da chance a sus equipos. O sea, un buen líder tiene una filosofía bien clara: si no podés, te ayudo; si no sabes, te enseño; pero si no querés, yo te dejo ir. Entonces, cuando un líder está gestionando equipos y hay personas que no suman valor, el líder tiene que darse cuenta. Tiene que tomar decisiones. Claro, y parte de las habilidades blandas de todo líder es el empoderamiento y la asertividad. Esto es positivo o es negativo. Y lo decíamos anteriormente, independientemente del amor y el cariño que le tengamos o la amistad que le tengamos a esa persona. Los objetivos de la empresa, si yo estoy comprometida o comprometido con el objetivo de la empresa, voy a tomar decisiones sabias que nos va a permitir lograrlo. Pero si yo estoy solamente por la parte emocional, más conectada con, ay, pobrecito, no estoy ayudándole ni a esa persona, porque esa persona puede estar en el lugar equivocado, en la empresa equivocada, pudiendo estar donde sí quiere estar, donde sí va a ser productivo. Entonces, estoy quitándole la oportunidad de estar donde quiere estar y a la empresa le estoy haciendo un daño, dejando una persona que no quiere estar ahí. Perfecto, doctora, muy buena la aclaración, así que pongámonos en los zapatos de los líderes y sepamos que a veces se toman decisiones porque son necesarias, aunque sean duras, ¿verdad? Por acá tenemos más consultas. Nos dicen también hoy en día uno de los inconvenientes por parte de la empresa es que piden experiencia de años, quizá uno apenas esté iniciando en el ámbito laboral. Otra cosa es que con gran esfuerzo nos graduamos y pues es bien complicado a veces poder entrar a una empresa. Y esta es quizá la realidad de muchos y que se sienten como menospreciados o no tienen campo, se sienten tristes. ¿Qué puede hacer una persona que está justo en esta situación? ¿Qué ha sentido esto? Muchísimas gracias, tiene toda la razón. Tristemente queremos ver, a veces en las empresas queremos ver niños de 20 años, con 30 años de experiencia, con doctorado, con habilidades blandas, con conocimientos en todo, multifacético, Eso es imposible. Entonces es importante que demos oportunidades a personas que sí quieran estar ahí y que se abran al aprendizaje. Muchas experiencias, a veces las dejamos ir, muchos conocimientos, y no estamos hablando solamente de las habilidades duras, sino personas que han aprendido a tener ese liderazgo, esa asertividad, esa administración del tiempo, esas habilidades que han desarrollado durante tanto tiempo. A veces dejamos ir porque queremos lo novedoso o porque el puesto dice que tiene que ser así, pero no nos adaptamos. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la importancia de personas que tienen grandes habilidades que nos pueden sumar. Porque no damos oportunidad, y también en las empresas se debe estar consciente que en muchas situaciones hay que ser también gestionadores, formadores de talento. Claro. Porque tenemos buenas inversiones. Formar un talento para mí es una buena inversión a corto o mediano plazo. Total y absolutamente. Una empresa que gestiona o que le da la oportunidad a una persona y le da
esa herramienta, esa persona va a ser una persona tan leal porque va a estar comprometida con la empresa, ya que logró crecer o logró tener un conocimiento gracias a esa empresa. Entonces, si las empresas comienzan a invertir de manera sabia en sus colaboradores, va a crecer porque los conocimientos del colaborador los va a desarrollar dentro de la empresa para el crecimiento de la empresa. Y eso va a hacer que la persona o los colaboradores se pongan la camiseta. Muchas veces queremos contratar personas con la camiseta puesta cuando no tienen ni idea de lo que esto representa. La camiseta puesta es porque yo ya hice la camiseta, porque yo ya te identifiqué, primero porque tenés las habilidades blandas y porque te he dado y como empresa he invertido en ese colaborador como para que el colaborador tenga esa gratitud y esa conexión con la empresa. Ok. Otro comentario, doctora. Buen día, Jocelyn y doctora. ¿Qué pasa cuando una persona tiene por religión y tal vez le dicen que tiene que trabajar el día sábado y en su religión no se le permite hacer nada el día sábado y la empresa exige que sí se trabaje? Y también por presentación en la empresa te exigen maquillarte y dentro de tu religión no deberías hacerlo. ¿Qué pregunta más fuerte, más difícil? Porque estamos hablando de los derechos personales, de los derechos humanos. Pero también de lo que la empresa quiere de nosotros. Claro, pero estamos hablando también de esa parte importante del individuo. Yo sí creo que pues las relaciones tienen que estar, tienen que ser una para la otra. O sea, hay camisas que a mí no me quedan, tan lindas y todo, pero no estoy ajustada a esa medida. O la medida y tengo que ajustar. Entonces muchas personas pueden estar en un rubro o en una empresa buscando trabajo donde las reglas ya están establecidas. Entonces hay que buscar algo que tenga que ver con su creencia. Se acomode a su creencia, claro, ¿verdad? Claro, o sea, eso es como, a ver, una persona totalmente religiosa buscando trabajo en un nightclub, pues. O sea. Sí, es una disyuntiva que tiene esta persona que nos escribe y tiene que tomar una decisión definitivamente. Ya vamos a ir cerrando, doctora, pero nos dicen en un comentario, hay que enseñarles a ser ordenados, hay que enseñarles también a dar el ejemplo como líderes, como jefe, nos dice una persona por acá. Y también una pregunta que nos va a servir para concluir, doctora. Nos preguntan, ¿cómo evalúas las habilidades blandas y qué acciones pueden tomarse para gestionar el talento humano? Hay una gran cantidad de evaluaciones, por ejemplo, el 360. El 360 es una evaluación que se hace en las empresas donde cada uno de los colaboradores comienza a evaluar a su jefe, a sus homólogos y a sus subordinados, cada persona. Entonces se hace por sesión o por sección más bien de la empresa, por ejemplo, contabilidad, las personas que se relacionan más en el trabajo y que tienen criterios para evaluar. Entonces de ahí comienzan a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Donde se ven este tipo de habilidades para ver qué persona está haciendo más trabajo en equipo, administra mejor sus emociones, es más asertivo, tiene mejor administración del tiempo, o sea, todo lo que son las habilidades blandas de las que estábamos hablando. Y esta evaluación del 360 no tiene que ver con las habilidades duras, es específicamente con estas habilidades que nos permite tener un ambiente más bonito y un crecimiento como empresa. ¿Cómo la parte emocional. dice el talento humano? ¿Cómo gestionar el talento humano? Exactamente. ¿Cómo hacer para formar talentos? Yo creo que es bien importante, primero, que alguien de recursos humanos tenga la empatía y la conexión con las personas, porque cuando hablamos del talento humano, son humanos, no son un número, no son solamente fuerza laboral, son seres humanos. Si la persona que está gestionando el talento humano dentro de la empresa tiene una conexión humana y conoce a su gente, va a conocer cuáles son sus motivaciones, va a conocer cuáles son sus aspiraciones y en base a eso va a poder lograr lo que es la mejor actitud, el mejor desarrollo, lo mejor que la persona puede dar. Y una persona que se preocupa por otra, hablando de su parte emocional, de su familia, de su bienestar, de su equilibrio y de su felicidad. Una persona feliz es productiva, es creativa, puede transmitir y compartir ese conocimiento. Exacto, también. Tiene apertura para dar, etcétera. Entonces, si vemos a las personas como seres humanos y cuidamos de ellas,
les aseguro que la persona va a dar no el 100, el 200% en menos tiempo. Su respuesta en unos segundos, doctora. ¿Qué sucede? Dicen con algunos adultos mayores a quienes no nos contratan y tenemos más experiencia que el talento joven. Yo creo que es bien importante, claro, porque estamos perdiendo la sabiduría. Todas estas personas pasaron años aprendiendo lo que tienen como conocimiento. Y no estoy hablando solamente de conocimiento técnico, sino de conocimiento como persona, como en las habilidades blandas. Entonces creo que estas personas, por una cuestión administrativa, donde ya muchas veces viene el cansancio, el agotamiento, y toda la realidad que le toca, es importante comenzar a transformar o a replantearse laboralmente. Y parte del replanteamiento que puede darse es que estas personas pueden ser asesores. ¿Qué significa? Una asesoría es mucho más pagada que una persona que está laboralmente con un contrato indeterminado. Entonces, si una persona puede dar una asesoría, una consultoría con los saberes que tiene, va a poder mantenerse económicamente bien, porque va a tener muy buen salario, buen ingreso, y va a poder transmitir lo que sabe. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Ha sido de mucho provecho al abordar este tema. Hemos comprendido mejor lo que son las habilidades blandas y también cómo gestionar talento, que eso es a veces difícil. Totalmente. Y gracias, Jocelyn, por este tema, pero y es importante entender que las habilidades blandas nos pueden hacer crecer y no desarrollarlas nos puede cerrar puertas. Y no solo laboral, las habilidades blandas son aplicables para todas las vidas, para todas las áreas de vida, perdón. ¿Por qué? Porque es importante entender que si yo gestiono mis emociones, tengo unas buenas relaciones interpersonales y comienzo a gestionar todas esos atributos que como persona me van a abrir puertas, pues donde quiera que vayan, van a caer bien. Gracias nuevamente, doctora Alba Roni, por habernos acompañado en este día en que muchos nicaragüenses están ahí en sus hogares viendo Acción 10 en la mañana, aprovechando el descanso. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Yo sé que más de alguna vez uno de nosotros hemos dicho, total, para eso trabajo. Es una frase que a la larga puede salir caro. ¿Saben por qué? Porque las compras compulsivas representan un gran peligro para nuestras finanzas y nuestra salud mental. Si comprar te hace feliz, una experta recomienda atenderte rápidamente para controlar esta adicción. ¿Experimentas deseos intensos por comprar objetos que no necesitas y tienes incapacidad para controlarlos? Eso podría ser una adicción llamada por la psicología compras compulsivas. Las siguientes características te ayudarán a identificar a quienes lo padecen. También se le conoce como oniomanía, que significa adicción a las compras. Cuando hablamos de compras compulsivas nos estamos refiriendo a un trastorno que se le denomina trastorno del control de los impulsos. Tienen una necesidad irresistible ante las compras. Pueden estar muy conscientes que no necesitan, por ejemplo, el artículo, el objeto que desean, pero aún lo compran. Según la experta en psicología Nicole Mendoza, diversos factores contribuyen a comprar compulsivamente, dentro de ellos la ansiedad. Es decir, que aquellas personas que pueden presentar ansiedad, depresión, frustración, tristeza, angustia, agobio emocional, las heridas emocionales, los problemas del día a día, pero si ya tengo esa predisposición genética, porque otro factor que me puede predisponer es la parte genética. Cuando se trata de encontrar ayuda para la adicción a las compras, existen varias estrategias que se pueden emplear para recuperar el control. Número 1, que se haga acompañar
de un amigo, de un familiar, de otra persona que no tenga el mismo problema y que me sirva de soporte emocional, de decirme, oye, detenga, tienes muchas carteras, tienes muchos zapatos, tienes muchas labiales, por ejemplo. Número 2, que haga una lista. Importante que la persona haga una lista de las cosas que necesita, que requiere y lo que va a comprar, pero que no se salga de esa lista. Número 3, que haga un presupuesto. Esto es lo que voy a llevar. Por ejemplo, llevo 5.000 Córdoba y ya llevo mi lista y este es mi presupuesto y no llevo absolutamente más nada. Aunque puede tratarse y manejarse, la especialista concluyó que esta adicción no puede desaparecer completamente. La oniomanía o las compras compulsivas no se curan, solamente las manejamos, porque recuerden que es una adicción y ningún tipo de adicción se cura, solamente se manejan. Podemos pasar siendo un comprador compulsivo pasivo por muchos años, pero por cualquier situación emocional, un duelo, una pérdida, una pelea fuerte, entonces voy y busco cómo liberarme con esas compras compulsivas. Si presentas estas características o ya te consideras un comprador compulsivo, los expertos recomiendan buscar ayuda profesional. Con imágenes de Jorge Arellano, Moisés García, Acción 10. Muchas gracias, Moisés García, por esas excelentes recomendaciones. Y sí, yo sé que todos trabajamos para tener eso bonito que queremos, pero también hay que analizarlo a detalle. Ya nos decía el especialista, crear un presupuesto, analizar si realmente lo necesito, si no lo necesito, esperar un día, creo yo, cuando vayamos a hacer alguna compra y decir, si al día siguiente yo estoy pensando todavía en ese producto, lo compro, si realmente lo puedo necesitar. Y si no, pues obviamente te puedes dar cuenta con el paso de las horas y los días que tal vez no es necesario para tu closet, para tus accesorios, para tu casa. Entonces hay que estar muy pendiente de esto y por supuesto darte cuenta que si no lo puedes manejar, tenés que buscar ayuda psicológica. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Nos vamos, Dino. Sí, ya, nos vamos. Muchachos, antes que nada, espérate, a todos acá en el estudio, a todos acá en el canal, Que Dios lo perdone. un saludo por el Día Internacional de los Trabajadores. Un aplauso a todo el equipo, que Dios nos perdone. Como que un sería abrazo bueno el grande desayuno. y a los que están allá en casita también un abrazo Jefa, grande. denos Los que un nos siguen desayuno. a través de las redes sociales, un abrazo grande. No, nuestra productora, se la pintó para hoy, muchachos. Nos está esperando. No, el aire que vamos a recibir ahorita que salimos, no es cierto. Está el desayunito ahí para nosotros, pero más que eso también la calidez como equipo y el día y la bendición de tener también la salud para poder ejercer un trabajo. Y lo mejor, como dijo Karol G, si nos va a agarrar la vida, que nos agarre haciendo lo que nos gusta. Y que